Bienvenidos al curso de redacción y elaboración de informes, sesión 7. Hoy veremos el tema de punto de vista. Empecemos por definir qué es el punto de vista. Cuando hablamos de este concepto, nos referimos a la relación del redactor o del escritor con la información que está presentando y normalmente se refleja en el uso de la persona gramatical. El escritor generalmente puede expresar su punto de vista con los pronombres personales de primera, segunda o tercera persona. Vamos a ver cuáles son estos pronombres o a recordarlos. Entonces tenemos tanto en primera, segunda y tercera persona hay singular y plural. Miremos el singular es yo, me, mi, conmigo, tú, te, ti, contigo, usted, vos. El singular de tercera persona, él, ella, ello, lo, la, los, las, le, les, se, sí, consigo. Ya vamos a ver unos ejemplos eh, de aplicación. Y el plural, recordemos, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, vos, los, las, les, sí, consigo. Entonces, el uso de la primera persona usualmente se refiere a que el escritor es participante o observador dentro de las acciones y en el caso de la segunda y la tercera persona, el redactor está dando instrucciones eh, sobre los hechos que se presentan. Veámoslos con unas oraciones de ejemplo. Yo podría decir, me desplacé hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Esto es una primera persona. El sujeto de esta oración no está presente, pero lo podemos deducir sin problema. Es el pronombre yo. Yo me desplacé hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Esta misma oración dicha en segunda persona sería usted debe desplazarse hacia abajo para encontrar la opción de configuración. En este caso, el pronombre o la expresión usted está indicada explícitamente. Sí, la podríamos eliminar porque también se puede entender sin la palabra usted y sería desplácese hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Sería una alternativa a la segunda persona. Y una tercera persona podría ser él o ella o ellos o ellas. Él se desplazó hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Podríamos también, en este caso, eliminar el pronombre él porque se sobreentiende y dejar la oración como se desplazó hacia abajo para encontrar la opción de configuración. Entonces, además de el control de los pronombres, debemos conocer o manejar los conceptos de punto de vista impersonal a punto de vista personal. Veamos qué pasa cuando yo digo sea inaceptable. Comparémoslo con esta expresión. Lamento que no podamos aceptar el equipo enviado el lunes. Fíjense que las dos oraciones se refieren a lo mismo, pero la primera es una manera impersonal de decirlo y la segunda es una manera personal porque está involucrado el pronombre. En este caso, en este ejemplo, el pronombre yo. Yo lamento. Entonces, debemos usar o preferir el punto de vista impersonal cuando estamos trabajando en documentos de la compañía, aunque puede haber algunos casos en que podríamos tener una combinación. Pero normalmente los documentos formales, digamos, tienen un punto de vista impersonal. En las comunicaciones podríamos tener algo de tratamiento personal. Un punto de vista personal sería decir,
recibimos de varios de sus gerentes objeciones a nuestra propuesta. Y una manera impersonal de decirlo sería, varios gerentes han planteado objeciones a la propuesta. En el segundo caso impersonal estamos liberando a nosotros, digamos, de la responsabilidad, sino que se está presentando la información con una distancia, que normalmente es lo que hacemos en los informes, porque los informes siempre seguirán usándose en el tiempo y debe, digamos, poderse leer de esa manera. Pero de todas maneras, pues adoptar el punto de vista personal o impersonal dependerá de las circunstancias. Normalmente en un correo electrónico es probable que manejemos un punto de vista personal y como hemos dicho, en los informes pequeños o grandes, siempre debemos optar o preferir el punto de vista impersonal. En algunos casos, por ejemplo, podríamos también tener o manejar o hablar de la empresa y referirnos a nosotros, y en otros casos podríamos referirnos a nosotros específicamente como yo. Veamos qué pasa con esta oración, con estas dos oraciones. Entiendo su frustración con el proceso de aprobación de protocolos, pero debemos cumplir con las nuevas normas de seguridad. Entonces, fíjense que cuando leemos esta oración, cuando yo digo entiendo, estoy hablando yo desde una perspectiva personal, pero cuando digo debemos, me estoy refiriendo a la organización. En el punto de vista, el manejo del punto de vista en las noticias, normalmente no se utiliza el yo, el nosotros, el nuestro, porque siempre hay una, digamos, una distancia que el periodista asume frente a lo que está presentando. Veamos este ejemplo tomado del periódico El País. Dice así, de una noticia. Creo que fue en ese momento cuando Calderer empezó a calcular con una frialdad y una rapidez muy extremadas. Creo que fue en ese instante cuando evaluó que un director de museo no puede invocar el secreto profesional en el momento en que le hacen entrega del material robado. Fíjense que cuando leemos esto y el autor habla de creo, es yo creo, está hablando a nivel personal, parece más una columna de opinión que una noticia, precisamente porque se está involucrando. En una noticia no encontraríamos normalmente ese manejo. Hubiera sido preferible usar expresiones como tal vez, seguramente, si, digamos, no queremos dar una personalización a la información que estamos presentando. Ahora, tomemos algunos ejemplos de documentos reales, documentos de la compañía, para empezar a analizar cómo manejamos estos conceptos que hemos visto hasta ahora. Aquí tenemos un fragmento de una página de introducción que inicia con el presente documento consolida. En el segundo párrafo dice el documento recopila el listado. Ahí tenemos un manejo de, digamos, de presente. En el tercer párrafo habla de se realizaron los análisis, se plasmaron los aspectos relevantes y luego otra vez tenemos un presente. El documento inicialmente plantea los objetivos. Pero en este tercer párrafo, fíjense que las dos primeras oraciones tienen un pasado, o sea, tenemos una combinación de tiempos verbales, lo cual nos podría indicar que, digamos, que es cotidiano que esto suceda. Pero veamos más ejemplos para ir entendiendo cuál es la fórmula que usualmente se maneja en la construcción de los documentos. Aquí tenemos una página de conclusiones y recomendaciones. Dice, se estableció un planteamiento, se definió el diseño básico para, estamos haciendo, digamos, un recuento de lo que se hizo. Entonces se habla de un tiempo anterior.
Para los puentes peatonales se maneja un planteamiento típico. Ahí tenemos, digamos, como un manejo presente y luego otra vez hablamos de se estableció en el pasado, o sea que tenemos nuevamente una combinación. Entonces, digamos que se corrobora lo que vamos viendo, que podemos jugar con los tiempos verbales. Aquí tenemos otro fragmento de un documento, dice en los elementos subrayados, se considera pertinente, se considera, la ANI en la estructuración ha considerado, o sea, se refiere a algo que hizo una entidad externa y lo hizo en un tiempo anterior. Nuevamente se mantiene, digamos, lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a encontrar diagramas aquí, o figuras? Aquí tenemos figura 17, una planta de un espacio público. Dice, en la imagen en planta a continuación se indica, o sea, estamos hablando en un tiempo presente, la cual se configura. Esta distribución está representada, los separadores centrales están configurados. Fíjense que tenemos un manejo de tiempo presente cuando presentamos figuras o planos. Aquí tenemos una sección de un puente tipo, también otra figura. Lo mismo, en esta figura se ve la sección donde se aprecia, las rampas se ubican. Ahora volvamos a otro documento de introducción y seguimos viendo el uso de presentes. El presente documento va dirigido, contiene, se presenta la descripción que se tuvieron en cuenta, se refiere a algo en el pasado. Este corredor vial está concebido. Ahora, en esta página de descripción de alternativas, igual se mantiene digamos, la misma norma, se han venido adelantando, se utilizaron, se presenta. Otro fragmento de otro documento. En la intersección acceso sur se tiene en cuenta, se conserva y utiliza como conector. El planteamiento se basó. Entonces, estamos normalmente hablando de elementos presentes, elementos en el pasado, algunos con verbos auxiliares, y lo que encontramos como línea, digamos, de conducta en la redacción, es que usamos el presente para referirnos a algo nuevo, un proyecto, un plano, una figura, y el pasado cuando estamos precisando acciones desarrolladas por la compañía o por una tercera compañía dentro del proyecto. Entonces conviven los dos elementos y normalmente, fíjense que tenemos un punto de vista impersonal en la presentación de los textos. Bueno, aquí completamos lo relativo a este capítulo de punto de vista con estos ejemplos. Vamos a ver en gramática un repaso a lo que hemos visto sobre el manejo del punto y coma. 7. Usa el punto y coma para unir oraciones independientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Si dos o más oraciones gramaticalmente completas no están unidas por una conjunción, por una palabra que las enlaza, y las dos oraciones forman una cláusula, o sea, una idea que se complementa o que es cercana, el signo de puntuación más apropiado para separarlas es el punto y coma. Veamos ejemplos. Los compartimentos del vagón son amplios, están llenos de muebles y espacios libres. Fíjense que son dos ideas cuyo sujeto es el mismo, los compartimentos. En el segundo caso no repetimos la palabra compartimentos porque no es necesario, pero como se refieren a lo mismo, podemos separarlas por punto y coma y queda muy bien. Igual en este caso, son cerca de las 5, no es conveniente llegar al centro después de las 6. Entonces son dos ideas que están enlazadas, no las une una conjunción, las separamos con punto y coma. Entonces, como ya hemos dicho, el punto y coma es una manera de enlazar oraciones
familiares o como si fueran parientes. Si insertamos la conjunción, el signo de puntuación previo debe ser una coma. Ya lo habíamos visto en una sesión anterior. En este caso, si hay un pues va una coma previamente. Los compartimentos del vagón son amplios, coma, pues están llenos de muebles y espacios libres. Y en el otro ejemplo, si incluimos una i, entonces estamos obligados a poner una coma previamente. Son cerca de las 5, coma, y no conviene llegar al centro después de las 6. También podríamos cambiar el punto y coma por el punto seguido y sería correcto. Los compartimentos del vagón son amplios, punto, están llenos de muebles y espacios libres. Y en el segundo ejemplo que venimos viendo, son cerca de las 5, no es conveniente llegar al centro después de las 6. Entonces, fíjense que la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre usar el punto y coma, usar la conjunción o usar el punto seguido? Las tres oraciones son correctas. Lo que cambia es el nivel de fluidez de las oraciones y de pronto en algunos casos la extensión. Si usamos conjunciones es probable que las oraciones sean más largas, como lo podemos observar. Cuando tenemos punto y coma, las oraciones están ligeramente más cerca que cuando están con punto seguido. Pero igual con punto seguido se sobreentiende lo que se quiere comunicar. Existe, no obstante, pues como siempre en las reglas gramaticales, una excepción a la regla del punto y coma, y es si las oraciones son muy cortas y son similares, son oraciones sencillas, es preferible usar una coma porque un punto y coma puede parecer exagerado o innecesario. En esta oración que vemos, la norma nos diría que usáramos punto y coma, pero por ser corto usamos coma. Yo casi no lo conocía, coma, estaba tan cambiado. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Digamos que es una expresión popular. Dos oraciones vinculadas. La norma básica nos diría separar la punto y coma, pero la excepción nos dice si es muy corta, pongamos una coma. Bueno, con estas observaciones podemos hacer una reflexión interesante sobre la comparación de estos elementos de puntuación que nos ayudan para escribir de una manera clara y fluida. En nuestro capítulo de aproximación al estilo, vamos a ver un tema muy interesante. Nos hemos referido a los títulos, pero vamos a hablarlos ahora de otra perspectiva. 7, aproveche los títulos. Entonces vamos a hablar sobre cuáles son las características de un buen titular desde la perspectiva de la comunicación o del periodismo. Veamos unos ejemplos sencillos. Aquí tenemos una primera plana del periódico, dice Europa encalla ante la pandemia. ¿Qué tenemos aquí? Una oración sencilla, sujeto predicado, está en presente, hay una analogía al encallar un barco, encallar un continente. Es una manera de comunicar una idea de manera, digamos, de una manera sencilla. Tenemos aquí otro ejemplo, un clásico de los diarios o del periodismo nacional. Aquí lo que quiero que analicemos es que tenemos eh, como una estructura o tres oraciones que preceden al contenido. Tenemos un titular, el mexicano murió en su ley. Entonces, fíjense, una oración también sencilla, está en pasado. Hay un juego de palabras con esa expresión popular de morir en su ley. Tenemos una intradilla y tenemos un antetítulo. El antetítulo es el que tendría probablemente una segunda lectura por el tamaño. Dice, en espectacular acción policial en la que también pereció su hijo. Entonces, fíjense que el antetítulo lo que hace es como darnos una información extra al titular. Y el sumario o la entradilla, en este caso tenemos dos oraciones separadas por punto,
Varios helicópteros artillados se enfrentaron al grupo de Gonzalo Rodríguez Gacha, considerado el número 2 del tráfico mundial de la cocaína. Murieron 5 guardaespaldas en la operación ocurrida ayer entre Tolú y Coveñas. Entonces, fíjense, nos están dando una información nueva, distinta a la del titular y distinta a la del antetítulo, también invitándonos a continuar la lectura en el texto del contenido. Existen también licencias o excepciones. En este caso tenemos un título de una publicación amarillista que se da el lujo de dar la noticia en el titular. Discute en un bar, se va, vuelve vestido de buzo y dispara con un arpón. Casi que no tendríamos ni necesidad de leer el contenido, sino lo que se busca es llamar la atención de una manera especial. Es un titular largo, pero digamos que en este tipo de publicaciones, pues, como ya dije, hay cierto tipo de permiso o de licencia para hacerlo. Otro ejemplo, Colombia 5 en todo. Este titular se refiere, en la página de deportes, se refiere al famoso titular después de que Colombia derrotó a Argentina en Buenos Aires un 5-0 en septiembre del 93. Como ya, digamos, todo el país está enterado por las noticias o por los festejos, ya sabían lo que había sucedido, poner 5-0, Colombia 5, Argentina 0 sería muy obvio. Entonces lo que se hizo fue jugar con el 5, el valor que el 5 nos da como una alta calificación y decir Colombia se lució, Colombia 5 en todo. Es, digamos, un recurso, una manera de hacer un titular. Entonces, ¿qué podríamos concluir como características de un buen titular en el periodismo y que podemos aplicar en las comunicaciones, en los boletines de la compañía, por ejemplo? Lo primero, que sea lo más breve posible, o sea, que apliquemos la concisión. Segundo, que el titular centre inmediatamente la idea, o sea, que estemos comunicando de manera clara a lo que se refiere el contenido. Tercero, que sea inequívoco y concreto, no debe generar dudas. Es mejor hacer un titular directo. Muchas veces vemos hoy día en redes sociales, incluso los grandes medios de comunicación acuden a, títulos que no son concretos, sino que son un poco amarillistas o que llaman la atención para generar un clic o un like. Entonces, desde la perspectiva de periodística, digamos, podríamos considerarlo incorrecto, así sea efectivo. Cuarto, debe ser asequible para todo tipo de lectores. Normalmente o usualmente cuando escribimos o comunicamos en boletines estamos llegando a distintos segmentos que pueden tener distintas características, entonces debemos tratar de tener cuidado con que el lenguaje sea entendible o legible para todos. Y tiene que ver con este punto 5 también. Nuestro texto debe ser escueto, pero correcto gramatical y sintácticamente, que no es otra cosa que recordar lo que ya hemos hablado sobre la concisión. Debemos buscar textos de calidad gramatical ni calidad de contenido. Sexto, es preferible utilizar el presente como tiempo verbal, obviamente con excepciones. Recuerden que vimos una noticia que hablaba del pasado, porque fue algo que pasó el día de ayer, pero normalmente sí podemos usar el presente, va a ser, digamos, un titular que puede ser más consistente. 7, mejor utilizar una afirmación que una negación o una interrogación. A veces nos enredamos para comunicar una idea mostrando lo opuesto. Es mejor hablar de manera directa. Octavo, los titulares no pueden depender de antetítulos y de sumarios, que fue lo que vimos en uno de los ejemplos. Los antetítulos y los sumarios lo que hacen son darnos
más herramientas de llegada a la audiencia, pero deben funcionar de manera autónoma. Si yo leo cada uno aparte, eh, deben dar una idea completa. Y 9, el titular debe hacer una promesa al lector que se va a cumplir en el contenido. O sea, debemos referirnos en el título a lo que, o sea, el título es una promesa y debemos cumplir la promesa. Vemos también hoy día en las redes sociales o en el manejo de las noticias de los medios de comunicación que muchas veces hablan de un tema secundario pero que puede ser muy llamativo para captar la atención, pero ese no es el contenido que finalmente encontramos. Digamos que también sería una actitud inadecuada o no ética desde la perspectiva de la comunicación. Bueno, hemos finalizado esta sesión de punto de vista. Muchas gracias.